vamos al libro de los Hechos, yo quiero hablarle de un principio, y no de un principio de persecución, pese a que la persecución es notable en el capítulo que nosotros vamos a usar hoy para poder hablar la palabra de Dios. Dios bendiga grandemente a la iglesia del Señor Jesucristo, tanto a los que están presentes como a los que nos van a escuchar por estos medios de comunicación. Vaya al capítulo 8, verso 26, y vamos a leer desde el 26 en adelante. La lectura concretamente termina en el verso 37, pero solamente vamos a leer unos cuantos versos. Los otros versos usted lo va a leer en su casa, va a reflexionar sobre ello, porque yo solamente, aunque quiero abarcar hasta el verso 37, creo que por un asunto de tiempo no vamos a poder abarcar todos estos textos o todo el contenido que hay ahí, hermano, porque es un contenido bastante rico en enseñanza para la iglesia de Cristo. Aquí en estos versos hay unos buenos principios para nosotros llevarlo a cabo. Puesto de pies, y leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso del Señor Jesús. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candaces, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿por qué lees? Pero entiende lo que lees. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Gloria sea el nombre del Señor. Puede sentarse, hermano. En el desarrollo de la iglesia, porque nosotros pensamos, y muchos piensan, que después que el Señor ascendió, el evangelio se propagó de forma inmediata. Dios, hermano, tuvo que tratar o romper el pensamiento que rodeaba en ese momento a los apóstoles. Si ustedes van al capítulo 1, en el verso 8, el mandato de Jesús es: no se vayan de Jerusalén, porque sobre ustedes va a venir la promesa que ha sido dada o que ha sido prometida, y ustedes me van a ser testigos, primero en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero ese hecho, hermano, no sucedió de una forma inmediata. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted piensa que todos los hechos contenidos allí, toda la historia que se va entretejiendo entre la obra del Espíritu Santo, entre los apóstoles, usted piensa que va sucediendo día tras día o sucesivamente. Damos gracias a Dios, hermano, que Dios ha utilizado a los hombres según su capacidad. Gloria a Dios. Y algunos podrían decir: ¿cómo así, hermano?
¿Cómo que Dios usa al hombre según su capacidad? Sí, hermano. Dios usa al hombre según su capacidad y según su entrega. Mientras más nosotros conocemos de las Escrituras, más probabilidad hay de que Dios pueda utilizarnos a nosotros con mayor alcance. Yo no hablo de una capacidad en términos profesional, aunque también es buena. Porque quien escribió el libro de los Hechos, hermano, no fue un indocto, no fue un ignorante. Fue una persona que independientemente del cristianismo era una persona que era médico. Y que independientemente de su profesión era un erudito en cuanto a escritura se refiere. Y Dios, hermano, lo capacita mediante su Espíritu Santo para que pueda resaltar los hechos que el Espíritu Santo va a hacer mediante su iglesia. Gloria a Dios. Yo quiero hablarle, hermano, bajo el tema un encuentro provechoso. ¿Qué es un encuentro o qué definición tiene esta palabra? Encuentro es un acto, es el acto de coincidir en un punto dos personas o más. Yo no puedo hablar de encuentro si en realidad yo no coincido con nadie en un punto. Para yo poder hablar de encuentro tengo que coincidir con alguien en algún punto determinado. Y eso se denomina, hermano, un encuentro. Estaba yo paseando por la 7 Avenida cuando de repente me encontré, quiere decir que coincidí con alguien que yo conocía y esto se convirtió en un encuentro, aunque no sea un encuentro programado, pero se convirtió en un encuentro. De tal forma que me alegré, me regocijé porque me encontré con un hermano que hace tiempo no veía, o con una persona que me era conocida pero que hace tiempo no la veía. Y esto se convirtió en un encuentro de forma coincidencial. Este local es un punto de encuentro donde la iglesia de Jesucristo viene a congregarse. Y cuando nosotros coincidimos aquí dentro, eso se convierte en un encuentro. Nosotros nos hemos encontrado con el propósito de adorar y bendecir el nombre del Señor. Gloria a Dios. La otra palabra es provechoso. Este encuentro de hoy es un encuentro provechoso porque nos da el beneficio de poder adorar como congregación y de poder bendecir el nombre del Señor unánimemente. Y el resultado de nosotros podernos reunir como punto de encuentro aquí es el provecho que nosotros sacamos desde el punto de vista espiritual. No nos vamos o no nos iremos como hemos llegado porque hemos entendido que la palabra de Dios nos ha administrado desde que nosotros hemos entrado a este lugar. Gloria al Señor. Entré, quizá cargado, tenso, preocupado, pero cuando me arrodillé y abrí mi corazón a Dios, el Espíritu Santo tomó mis penas, mis dolencias, mis quebrantos, mis angustias y me dejó, hermano, tan ligero como una pluma. Gloria al Señor. Entonces lo que es un encuentro se ha convertido en algo extremadamente provechosa para mi vida personal. Amén. Provechoso, que es de utilidad. Imagínese por un momento que a usted se le daña el carro Gloria a Dios. y que usted necesita de alguien que pueda ayudarlo. De repente aparece un amigo o aparece un hermano de la iglesia y ese encuentro se convierte en un aspecto de utilidad. Porque lo que usted no podía resolver de forma independiente,
esta persona que ha llegado ahí se ha convertido en una utilidad de tal forma que lo ha ayudado a usted a salir de la dificultad en la que usted se encontraba. Gloria a Dios. Cualquier ayuda que a nosotros se nos pueda dar en el momento de dificultad. No hablo, hermano, en el momento de abundancia, porque en el momento de abundancia las ayudas no se dejan notar. Pero en el momento de escasez y de dificultad, cualquier ayuda, por pequeña que sea, se convierte en algo muy significante. Amén, así es. Entonces, ese encuentro es extremadamente provechoso y útil. Gloria al Señor. El verso 26, hermano. Quiero explicar el verso 26, aunque no lleguemos al verso 37, porque sé que no lo vamos a hacer. Pero creo que, tratando de entender el verso 26, hermano, nosotros vamos a sacar un provecho para nuestra vida espiritual, de tal forma que ya no seremos lo mismo. Y si somos lo mismo, no es porque Dios no nos ha querido cambiar, es porque nosotros hemos resistido el llamado de Dios al cambio. Amén. Lo primero que aparece en el verso 26 es la palabra ángel. ¿Aparece o no aparece? ¿La ven o no la ven? Gloria a Dios. ¿Sí? Dice un ángel. ¿Ok? Ángel, del griego, ángelos, que significa mensajero o enviado. Y yo sé, hermano, que usted sabe que desde el primer testamento, desde el primer escrito, Dios ha venido tratando con los hombres mediante los ángeles. Y Dios ha manifestado desde el principio la existencia de esto. Y el motivo por la razón Dios lo creó. Cuando usted vaya al huerto, dice que Dios puso, ¿qué puso? Un querubín, pero es un ángel. En medio o en la puerta para que el hombre no extendiese su mano y tomase así del árbol de la vida, convirtiendo su existencia en una penuria por la eternidad. Entonces Dios manifiesta ahí, hermano, se manifiesta este ser que Dios ha creado. El mensaje a Abraham, la aparición a Abraham, la aparición a Moisés, la aparición a Gedeón, hombre valiente y esforzado, hermano. Y Gedeón tenía un pamper puesto, porque estaba en el lugar equivocado y en la actividad equivocada. Y Dios le imparte una palabra de fe mediante este ángel. Le dice, hombre valiente y esforzado. Un hombre que estaba así, hermano, mire, temblando. Pero se le imparte por medio de un ángel. También le imparte fe a Josué cuando ellos tienen que pasar a aquel lado de Jericó. Cuando tienen que enfrentarse a esas murallas, entrar por la puerta a Canaán. Mire, hermanos, si Dios no hace lo que hizo ellos entrando por esa puerta, las demás tribus que hay ahí se comen a este pueblo. Se lo comen. Pero Dios permite que las puertas de Canaán sean derribadas. Y los demás pueblos entonces comienzan a temblar ante la marcha triunfante de este pueblo. Y Dios lo hace, hermano, le imparte ánimo por medio de los ángeles. ¿Están los ángeles tan activos como estuviesen activos en el primer escrito? ¿O están los ángeles tan activos como estuviesen en el principio de la iglesia? No, hermano. No están los ángeles tan activos. Y la razón por la que ellos no están activos es porque usted tiene primeramente el canon de las escrituras completo. Y como lo tiene completo, ya en el canon completo usted tiene todo lo que usted tiene que saber, por lo cual Dios
ya no va a utilizar los ángeles para darle un mensaje a usted, porque usted tiene las Sagradas Escrituras completa para que usted sepa todo lo que le concierne a usted con respecto a su vida cristiana y a la práctica como cristiano. Gloria a Dios. Los que están esperando que Dios le ministre mediante ángeles, se van a quedar esperando, hermano. No es que Dios no pueda hacerlo, Dios puede hacerlo. Dios ha obrado maravilla en algunas partes del mundo donde las Sagradas Escrituras son censuradas, donde usted andar con una Biblia debajo del brazo significa tener una sentencia de muerte sobre usted. Gloria a Dios. Y Dios se ha visto en la necesidad de utilizar esos recursos para poder hacer llegar el Evangelio a esas personas. Entonces, hermano, un ángel es un mensajero, pero es un enviado. Se traduce más frecuentemente y se refiere al orden de seres creados. Un ángel es un ser creado igual que usted, igual que yo. A diferencia de que ellos fueron creados por la palabra y usted fue creado por la mano de Dios, que eso es lo que dice el libro de Génesis. Pero los dos, en efecto, hemos sido creados. Los ángeles, hermano, y usted va a decir, hermano, pero todo, quizás lo que usted está diciendo, yo todo esto lo sé. Porque usted lo sabe, yo quiero que usted lo entienda y quiero refrescar el conocimiento suyo, porque estos hechos son sumamente importantes para que usted pueda entender todo el trasfondo de lo que trata esta enseñanza. Los ángeles son superiores a los hombres. Dice, hermano, ¿y cómo es que son superiores? Sí, hermano, son superiores en poder, son superiores a los hombres. Cuando usted va al libro de Hebreo, en el capítulo 2, verso 7 del libro de Hebreo, y en el Salmo, capítulo 8, verso 5, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y le diste honra. Cuando el autor de los Hebreos, hermano, está hablando aquí, está hablando de la creación de Jesús. Y dice que Dios hizo a Jesús un poco menor que los ángeles, para situarlo en la misma condición del hombre. Si lo hace igual que los ángeles, no puede, y eso ya yo se lo he explicado, redimir al hombre, por cuanto su peso y estatura es mayor que el hombre. Y Dios tenía que pagar el precio exacto por el hombre. Entonces, refiriéndose a Cristo, dice, le hiciste, porque nosotros somos menores que los ángeles, un poco menor que los ángeles, pero a la vez le coronaste de gloria y de honra. Todo esto pasó después de su muerte y de su resurrección. Los ángeles, hermanos, no pertenecen a este mundo, pertenecen al cielo. Mateo 24:36 dice, pero el día ni la hora, hablando con respecto a la venida de Cristo, que no es el tema, pero el texto contiene esta enseñanza. Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Quiere decir que la dimensión de los ángeles no es la tierra. La dimensión de los ángeles es el cielo o los cielos. Así lo expresa Mateo en el capítulo 24, verso 36. Y los ángeles también, hermano, como criatura, pertenecen a Dios. La célebre pregunta que me hizo alguien a mí era que si Satanás también pertenecía a Dios. Que si los demonios pertenecían también a Dios. Hermano, no hay nada existente que no pertenezca a Dios. Todo lo que existe, todo lo creado, pertenece a nuestro Creador. Gloria a Dios. Pero Dios no hizo a Satanás. Cuidado. Dios no hizo a Satanás. Dios hizo a Luzbel o lucero de la mañana, no a Satanás. Satanás viene como consecuencia de su orgullo y de su vanidad, de quererse rebelar contra Dios. Hermano, si hay algo que Dios detesta, que no es parte de la enseñanza,
Es un corazón orgulloso y vanidoso. Gloria, Señor. Y el orgullo es el preludio de la caída. Y Dios lo rechaza. Ahora, hermano, pertenecen a Dios, y eso es lo que dice Lucas capítulo 12, verso 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios. Entonces los ángeles damos por sentado que son criaturas y pertenecen al Señor. Los ángeles también, hermano, están dedicados al servicio del Señor. Cuando yo dije que en este tiempo era difícil ver manifestaciones de ángeles como en aquellos tiempos o en aquellas dispensaciones, hermano, no quiero que usted entienda que quiero encasillar a Dios, porque Dios es soberano y es todopoderoso. Si Dios quiere que le aparezca un ángel o una persona, porque los ángeles son sustancia incorpórea que toman figura física, y muchas veces, como dice las escrituras, que los santos hombres de Dios hospedaron ángeles, le dieron el servicio a los ángeles no pensando que eran ángeles. Gloria a Dios. Pero esos ángeles fueron enviados con un propósito de dar un mensaje y una enseñanza determinada. Nosotros tenemos, hermano, el canón bíblico cerrado. No es que Dios no pueda utilizar un ángel para darle un mensaje. Tiene que usted ser demasiado cabeza dura para que Dios tome ese último recurso o ese recurso. Y yo no voy a decir no. Tuvo que usar una burra, hermano, para que le hablara al dueño. Y la burra le habló a Balaam. Es que tú no estás viendo lo que hay ahí, que si pasamos nos van a matar a los dos. Porque el ángel estaba dispuesto, hermano, a cortarle la vida a Balaam. Pero su ceguera, por causa del amor al dinero, lo llevó a ir más allá. Los ángeles están dedicados al servicio de Dios, y eso es lo que dice, hermano, el Salmo 103, verso 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de su precepto. Usted me puede decir, hermano, ¿y qué es lo que dice el Salmo 91? Que dice que el Señor, el que habita la sombra del Altísimo, y que los ángeles... Hay quienes enseñan y dicen que cada cristiano tiene una legión de ángeles cuidándolo. Entonces yo pregunto, ¿y para qué es el Espíritu Santo? Si usted necesita ángeles para que lo cuiden, ¿para qué es el Espíritu Santo? Los ángeles, hermanos, son espíritu. Hebreo capítulo 1, verso 14 dice, no son espíritu ministradores, no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos. Ahora bien, los ángeles, hermanos, no tienen cuerpo. Por eso yo les dije que son sustancias incorpóreas que toman cualquier figura, sobre todo figura humana. Hebreo capítulo 1, verso 14. Ahora, estos no tienen cuerpos materiales como lo humano, pero su forma es humana, o pueden asumir la forma humana cuando sea necesario. Si bien es cierto, hermano, cuando nosotros hablamos de espíritu, y la palabra espíritu, pleuma, es viento, es aire, es brisa. Pero cuando habla de espíritu, hermano, los espíritus tienen forma. Usted no puede, una brisa, usted no le encuentra forma, pero cuando se habla de en el terreno espiritual, ellos tienen forma. Y cuando van a tratar con el hombre, entonces toman la forma corpórea del hombre. Lucas capítulo 24, verso 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas,
Estamos hablando ya en la resurrección de Cristo, cuando ellos encuentran la roca en la entrada abierta. Aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. ¿Por qué las vestiduras resplandecientes? Para que ellas entendieran que esto es algo sobrenatural y que no eran hombres comunes y corrientes. Y dice la Biblia en los versos siguientes que ellas temieron. La otra palabra, hermano, que aparece en el verso 26, después de ángel, ¿cuál es la otra palabra? No se vaya del verso 26, hermano, ni se salga de ahí. La otra palabra que aparece, un ángel del Señor. No hay ángel, hermano, si no son del Señor. Los demás se pueden denominar o ángeles de la tiniebla o demonios. Pero los ángeles a los que la Biblia se está refiriendo aquí son ángeles del Señor. Señor, esa palabra, hermano, curios, que denota la expresión Señor, da la posición de poder. Por eso utiliza la palabra Señor, porque da una posición de autoridad y de poder. También hay otra palabra del griego, kuros, que se utiliza más como título, que significa autoridad. Se traduce en las escrituras como amo o como Señor. Usted sabe que cuando usted viene aquí, o cuando usted está en su casa, en su vida devocional, o cuando está en el trabajo, o cuando está en la calle, no importa la actividad que usted está haciendo, usted dice, Señor. ¿Usted sabe lo que representa lo que usted está diciendo? ¿Entiende realmente el significado de lo que usted está utilizando? Cuando usted dice Señor. Cuando usted dice Señor, le está diciendo al Dios del cielo que Él es su amo. Que Él tiene toda la potestad y el dominio sobre usted. Que Él dirige los designios de su vida. Oiga lo que usted le está diciendo cuando usted dice Señor. Por esa razón, los judíos le quitaron la letra al nombre de Dios y dejaron el tetematrón para que ningún gentil pudiera utilizar el verdadero nombre de Dios, a fin de que el gentil, como no entendía, no fuera a blasfemar el nombre de Dios. Ahora la palabra que aparece aquí, Señor, a nosotros nos da a entender que es nuestro amo. Si Jesús no es su amo, usted no tiene por qué llamarlo Señor. Si Jesús no es su autoridad, usted no tiene por qué llamarlo Señor. Si Jesús no representa el poder en su vida para guiar su vida, usted no tiene por qué llamarlo Señor. Porque si no tiene eso, entonces el acto suyo es un acto de hipocresía. Al utilizar esta palabra, si la palabra no tiene asidero en usted, si esa palabra no encuentra propiedad en usted, entonces usted la está utilizando como acto de hipocresía. También, hermano, hay varios significados de esta palabra, como propietario. Es un amo. Y cuando es un amo, hermano, es alguien a quien se debe prestar servicio cuando él quiera. No cuando usted quiera. Usted sabe la diferencia de nosotros, los cristianos del siglo I. La diferencia entre nosotros y lo del siglo I es que ellos entendían el significado de lo que significaba esta palabra amo.
Porque la esclavitud, hermano, y la subyugación de un pueblo hacia otro, ese era el rastro que dejaba. Entonces ellos entendían, los esclavos, hermano, que los ingleses tomaron de Gambia y de Senegal, que lo vendían como esclavo, entendieron, hermano, lo que significaba la palabra Señor, porque se la enseñaron a base de látigo. Empezaron cambiándole los nombres para que perdieran sus raíces y su identidad. Y terminaron, hermano, llamándole Señor y amo a quienes lo habían adquirido por precio. Pero hoy nosotros utilizamos la palabra Señor como una palabra más, con un significado que nosotros no entendemos. Porque si entendiéramos realmente el significado y la profundidad de esta palabra, entonces nosotros entendiéramos cuál es nuestra posición con respecto a nuestro Señor, nuestro amo, nuestro propietario, y nosotros pasamos a ser esclavos de Él. Cuando usted lee el libro de los Romanos, se da cuenta que en el libro de los Romanos el apóstol Pablo usa el esclavo doble. Usted y yo somos doblemente esclavos. El Señor lo libertó de la esclavitud del pecado, pero lo hizo esclavo de su señorío. Y esa esclavitud en su señorío lo lleva a usted a tener un lugar de preeminencia en los proyectos y en los planes de Dios. O sea que Dios lo hizo libre para poder heredar las riquezas en gloria y todos los beneficios de Él. Pero también lo hizo esclavo porque lo hizo dependiente totalmente de Él. Eso es lo que significa cuando el ángel utiliza, o Lucas, quien escribe, utiliza la palabra un ángel del Señor. Esa palabra también, Señor, significa emperador, significa rey. Ahora mi pregunta es esta. Para muchos cristianos o muchos asistentes a la iglesia cristiana que están con un traje de hipocresía o que son simples religiosos, hermano, que andan igual que nosotros con una Biblia debajo del brazo, que comparten los servicios juntamente con nosotros y comparten muchas actividades junto con nosotros. Llamar a Jesús Señor no te va a librar de ninguna dificultad, ni va a hacer que tus oraciones tengan más efectividad. Cuando el clamar al Señor nos va a librar de dificultades, y cuando nuestras oraciones van a tener efectividad utilizando el nombre del Señor, cuando nosotros reconozcamos la condición del Señor en nuestros corazones. Usted y yo entonces vamos a entender que utilizar el nombre del Señor en momentos determinados nos va a salvar o nos va a librar de ciertas dificultades. Lucas capítulo 6, verso 46, tiene una pregunta para usted y para mí. Abra su Biblia ahí, hermano, que Lucas le va a hacer una pregunta. Gloria a Dios. Lucas le pregunta a usted y me pregunta a mí: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Entiende lo que yo le estoy hablando? Para usted llamar al Señor, Señor, usted tiene que hacer lo que Él le diga que usted tiene que hacer, porque al no hacerlo usted no tiene el derecho de llamarlo a Él Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que Lucas le está diciendo. Hay un escrito popular por ahí que se titula La queja de Dios. Oiga bien, ese escrito popular se titula La queja de Dios. Vamos a ver si nosotros podemos, que ojalá que no sea así, que no encajemos en ninguna, de este dicho popular sobre la queja de Dios. Me llama luz
y no me ves. Yo no sé si usted encaja ahí. Pero si usted encuentra que usted encaja, es porque sus ojos espirituales hay una ceguera por la falta del conocimiento y del temor de Dios. Entonces nosotros no vamos a ver el resplandor de la luz de Cristo, que es lo suficientemente potente para podernos iluminar en una noche tan densa y tan oscura como un faro de luz que guía a los barcos en alta mar, para que estos barcos no puedan encallar. Me llama luz y no me ves. Gloria a Dios. Me llama el camino y no me sigues. Hermano, es bonito venir aquí y recitar Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Una cosa es recitar el texto y otra cosa es vivir el texto y reconocer que el texto está incorporado en su vida cotidiana. No aquí en la congregación, no cuando los hermanos lo ven, en su vida de intimidad y en su vida cotidiana con Dios. Que ese texto y todos los textos de la Biblia encuentren asidero en su forma de vida. Entonces, como dice David, entonces los pecadores se convertirán a ti. Porque usted va a proyectar un testimonio silencioso del Evangelio, que es el testimonio de la vivencia, que es la predicación más eficaz que puede tener la iglesia. ¿Por qué nosotros hoy estamos en descrédito? Porque no vivimos lo que predicamos. Y los de allá afuera, que viven junto con nosotros en nuestra comodidad, están viendo. Y ese es cristiano, y esa es cristiana. Pero son los mismos que están diciendo que tienen 10, 5, 15, 20 años en el Evangelio, hermano, y no han cambiado. Siguen siendo lo mismo. Sencillamente porque nosotros llamamos a Jesús el camino, pero no queremos caminar por Él. La lectura que dio el hermano sobre el camino estrecho y ese camino angosto. Hermano, por el camino angosto no hace falta que nos inviten a caminar. Por ahí va cualquiera, porque el camino solo te da la alternativa de que tú camines por él sin ninguna preocupación. Pero su fin es un camino de muerte. Ahora, el camino angosto, usted tiene que ir. Yo no sé si usted sabe lo que es un camino angosto, hermano. Puede ser un camino estrecho, pero también puede ser un camino que se encuentra en una gruta bastante angosta, que usted tenga que andar así y pasar con tal cuidado que las rocas no le vayan a rayar ni le vayan a dañar la roca. Ese es el camino angosto, hermano. Es un camino difícil, pero no es un camino imposible para los que tienen el Espíritu Santo guiándolo, dirigiendo su vida, transformando su vida. Tiene sus dificultades. El que me diga que ser cristiano es fácil, hermano, no sabe lo que es el cristianismo. El que me dice a mí que ser cristiano es fácil, no sabe lo que es el cristianismo. Ser cristiano, hermano, es convertirse en un guerrero, aunque no tenga que herir a nadie. Aunque solo lo que tenga que hacer es permanecer firme en Dios y resistir al diablo, y él va a huir. Pero tiene que tener los principios. Claro, me llamas camino, pero no me sigues. Me llama vida y no me desea. Hay vida en Jesús, hay vida. Es bueno cantar el corito, hermano. Es bonito cantar el corito y usted se goza cantando, aleluya. Lo bueno de todo esto es reconocer que realmente Cristo es la vida y que fuera de Él no hay quien pueda vivir. Entonces, cuando yo reconozco que Cristo realmente es la vida, entonces dejo la falacia y la hipocresía y el engaño y la falsedad y me sujeto realmente a la vida abundante que hay en Cristo Jesús.
De lo contrario, hermano, usted no sabe realmente lo que es la vida. Me llama sabio y no me escucha. ¿Cuánto escuchan la voz de Dios aquí? Mira, hermano, yo oigo la voz de Dios todos los días. Dice, hermano, ¿y cómo es eso? Sí, hermano. Todos los días yo oigo la voz de Dios. Porque para mí, hablo de forma especial, para mí, y no es una rutina, es un hábito de vida que tengo. Sea que vaya a trabajar o sea que no vaya a trabajar, lo primero que hago, hermano, es leer las Sagradas Escrituras. Sacar mi tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Y es de la forma que yo escucho la voz de Dios. No piense, hermano, que Dios le va a decir, Vidal. No es que no lo pueda hacer, lo puede hacer. Anthony, Dios no va a hacer eso, hermano. Tony, Dios no va a hacer eso. Dios le ha dado las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos conocer su pensamiento plasmado aquí. Gloria a Dios. Hay quienes andan buscando profetas y apóstoles y 50,000 musarañas, hermano, que no tienen asidero bíblico para escuchar la voz de Dios. Y no saben la última vez dónde dejaron la Biblia. Y son los que están proclamando, hermano, que quieren ser instrumento útil de Dios. Si usted no ama las Sagradas Escrituras, si usted no ama el que Dios le hable, usted no va a ser un instrumento útil en la mano de Dios. Porque Dios no lo va a utilizar en otro campo que no sea el campo de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que le dice a Timoteo. La palabra te va a ser útil para la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Útil para la salvación. Útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para disciplinar. Aquí el pensamiento de Dios es su palabra. Gloria a Dios. Pero usted llama a Dios que es sabio y usted expresa un menosprecio por la palabra de Dios. Y Dios le va a hablar. ¿Usted cree que Dios le va a hablar? Aquí sí, aquí encajamos todos en esta que yo voy a mencionar. Me llamas rico y no me pides. ¿Usted cree que eso es verdad? Yo no he conocido un pueblo que pida más que el pueblo cristiano, hermano. Gloria a Dios. Y nos hemos convertido en tan egocéntricos, hermano, que la mayoría de las oraciones son para nosotros. Señor, bendíceme. Señor, líbrame. Señor, cuida mi casa. Señor, prospérame. Señor, aquello. Y ya cuando usted se ha cansado de pedir por usted, dice, oh, bendice al hermano Tony. En el nombre de Jesús, amén, y por ahí mismo. Oiga bien, ahí estamos todos prestos a pedir. El Señor no quiere, hermano. El Señor sabe cuáles son las necesidades. Y aunque Él quiere que usted se la pida, no quiere que usted sea insistente en esto. Porque ¿qué padre no sabe cuál es la necesidad de sus hijos y la suple? ¿Cuál? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dice, concluye, no dará el Espíritu Santo a quien se lo pide. Gloria a Dios. Me llaman bondadoso y no confía. Usted tiene un problema, hermano. Problema serio. Hay momentos, hermano, en que usted no sabe qué hacer. Porque la dificultad se le presentó en el momento. Aquí te pillo, aquí te mato, es aquí. Y a veces entramos en turbación y no sabemos. Entonces Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Mantenga la calma. Si tiene la oportunidad de presentarse ante su Señor y decirle, Señor, ¿qué debo de hacer? Dirígeme.
Eso me acuerdo, hermano, cuando mi niño, uno de los pequeños, de repente le subió la fiebre a 102, de repente. Nosotros le estábamos dando Tylenol, toda la noche le dimos Tylenol. Durante la noche se le mantuvo entre 100, 101. Yo le dije a mi mujer, si por la mañana, yo entraba al trabajo a las 4 de la mañana, si por la mañana él sigue así, llámame para llevarlo al hospital, porque no es normal. Yo examiné al niño, hermano, las tripas, las gargantas, le toqué los riñones, los pulmones y no presentó ningún síntoma, pero la fiebre no le bajaba. Cuando llegamos al hospital, a la emergencia, atienden al niño, lo toman en lista y lo llaman. Cuando a él lo llaman, que pasa para adentro, efectivamente le toman la temperatura y la temperatura la tienen 101. Le administraron un medicamento. Hermano, literalmente el niño se murió. Yo lo tenía en brazos. Yo no soy un superhéroe, hermano. O como dice uno de mis hijos, dice, papá, que tú tienes la sangre fría. No es que tenga la sangre fría, hermano. Es que yo entiendo que mis hijos no son míos. Yo soy un simple administrador de mis hijos. Trato de darle la mejor educación y la mejor formación posible. Y educación posible. Pero no son míos, son del Señor. Si el Señor se lo quiere llevar, yo voy a llorar. Me van a hacer falta, pero son del Señor. Hermano, y cuando le pusieron el medicamento, el niño volteó los ojos y se murió. Y lo primero que yo escuché fue el grito de la mamá. ¡Ay, mi hijo! Y el corredero de los médicos, hermano. Porque entonces comenzaron la voz. Médico, médico, vinieron a darle al niño, a hacerle, a chocarle, hasta que el niño, el rato, hermano, vino en sí. Le subió de 101 a 106 de un golpe. Y eso que le estaban poniendo un medicamento para bajarle la temperatura. Los médicos, hermano, le hicieron 45 análisis de virología y no encontraron qué era lo que tenía el niño. Yo salí del hospital y cuando salí del hospital, hermano, ya en la noche, porque tenía los otros niños aquí, y en eso, hermano, vamos a darle un aplauso a la madre. Oiga bien, mi esposa me dijo, me voy a quedar con él aquí. Le dije, ok, yo voy a chequear a aquellos que están en la casa. Y cuando salí para la casa, el niño hizo otra crisis más. Entonces lo pusieron en un lugar ya de más cuidado. A los 3 días de estar en el hospital y no ver ningún síntoma, hermano, despacharon al niño para la casa. Hasta el día de hoy, nosotros ni los médicos saben qué le dio al niño. Pero a lo que voy es a esto, hermano. En el momento de dificultad, si usted llama que Dios es bondadoso, usted debe confiar en Él. La palabra que yo le dije a mi mujer en ese momento, yo le dije, estate tranquila, que si se lo va a llevar, que se lo lleve, y si lo va a dejar, que lo deje. Porque yo no tengo autoridad, hermano, sobre la vida, ni tengo autoridad sobre la muerte. El quien tiene autoridad sobre la vida y la muerte es Cristo. Y si Él quiere cumplir su designio, porque usted no sabe, hermano, el futuro, y usted no sabe de qué Dios lo está librando. Te puede decir, oye, mi hijo, oiga, no son sus hijos, son hijos de Dios. Y cuando Dios quiera determinar el momento, usted no es nadie para querer impedir ese momento. Aleluya. Le va a doler, sí, hermano, va a doler, va a sufrir, porque es algo suyo lo que se va. Y usted tiene una vida con él o con ella. Pero también, si usted dice que Dios es bondadoso, tiene que tener la fe suficiente como para creer y confiar que lo que ha pasado ha sido lo mejor para él y lo mejor para usted. Gloria a Dios.
Me llama Dios y no me temes. Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo debemos temer a Dios? Con un temor reverente. No solamente aquí en el templo, hermano. Su vida tiene que ser regida por ese temor reverente. Y cuando ese temor reverente está en usted, no sale, oiga bien, y si sale de su boca alguna murmuración crítica, el Espíritu Santo lo va a reprender para que usted no haga ni cometa esa obra. No van a salir palabras desordenadas. No quiere decir, hermano, que usted va a andar una vida perfecta. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque hay quienes están predicando, hermano, una perfección en la iglesia, que eso no se va a cumplir sino hasta que Cristo venga. Nosotros vamos camino a la perfección, y esa perfección que la palabra de Dios habla es un estado de madurez. No de no cometer errores. Eso no es como mucha gente lo enseña. Me llamas eterno y no me buscas. Vivimos en un mundo, hermano, de mucha dificultad, de mucha presión. Presión en los trabajos, presión de parte de la sociedad, presión en los negocios, presión en la vivienda, presión en el hogar. Y tenemos la cabeza así, hermano, lleno de un revuelto en la cabeza, que a veces no sabemos ni siquiera lo que vamos a hacer. Si usted no aprende a descansar en el Señor, usted va a sucumbir ante el pecado y ante la adversidad. Dos palabras, solo dos palabras, hermano. Dice Lucas, o dos expresiones: ángel y Señor. ¿Usted sabe lo que es un ángel? Yo espero que sepa para no volver para atrás. ¿Usted sabe lo que es un ángel? Si no, yo vuelvo la hoja para atrás, hermano, y nos tiramos otra vez. Gloria a Dios. Voy a concluir con esto. El nombre Felipe tiene un origen latino y también tiene un origen griego. En latino es Felipus y en griego es Filipos. Se cambia la U y la O. Esa es la diferencia. Pero ese nombre significa el que ama los caballos, o el que ama el caballo. Dice, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con? Porque Felipe es el hombre de la historia. Y le está diciendo que su nombre significa amor por un animal tan fuerte, pero a la vez tan tierno como lo es el caballo. Dios quiere, hermano, que usted y yo seamos Felipe, no amando a los caballos, sino amando a los hermanos. No de palabra, sino de hechos. De corazón, amando a los hermanos de corazón. Preocúpese por sus hermanos. Hay un hermano enfermo, llámelo. Si no lo localiza, busque la forma de llegar a su casa. ¿Usted sabe por qué? Porque si no tenemos cuidado por los que están aquí adentro, menos tenemos cuidado por los que están allá afuera. Y si cuando los que están allá afuera llegan aquí adentro, pasa lo mismo,
se lo llevó el viento. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no es un verdadero Felipe. Hombre obediente, hombre con un carisma aceptado por la iglesia, nombrado por la iglesia, dirigido y enviado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde. Después, en otra oportunidad, vamos a seguir con esta predicación sobre Felipe. Dios eterno y Dios de misericordia, gracias te damos por tu bondad, por tu amor. Gracias por tu palabra. Bendice a tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.